Hoy vamos a meternos de lleno en una de las leyendas más famosas y, por qué no decirlo, más escalofriantes de toda Latinoamérica. Vamos a desentrañar la historia de La Llorona y a buscar el origen real de su lamento. Ese grito, ¡ay, mis hijos! Es un sonido que pone los pelos de punta, ¿verdad? Un lamento que resuena en la noche y que ha pasado de generación en generación. Es, sin duda, la marca inconfundible de La Llorona, un espectro que forma parte del ADN cultural de medio mundo. Pero, a ver, ¿nos hemos parado a pensar por qué? ¿Qué tiene esta historia de dolor para que haya sobrevivido con tanta fuerza durante siglos? Bueno, pues esa es exactamente la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Venga, pues vamos al lío. Para entender de verdad a La Llorona, no nos podemos quedar en la superficie, en el típico cuento de fantasmas. Tenemos que ir mucho más allá, analizar el mito para descubrir por qué esta figura sigue tan presente. Y para hacer eso tenemos que viajar bastante atrás en el tiempo. Mucho antes de la llegada de los españoles, de hecho. Porque la raíz de todo esto, el origen de ese lamento, no es una historia colonial. No. Viene de mucho antes, de la mismísima cosmología del Imperio Azteca. Y aquí tenemos a la protagonista original, Cihuacóatl, que significa mujer serpiente. Ojo, porque esto es clave. No hablamos de un fantasma, sino de una diosa. Una diosa, una figura protectora que, según las crónicas, ya se paseaba por la gran Tenochtitlan, lanzando ese lamento al aire como un mal presagio de lo que estaba por venir para su pueblo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Fijaos en la conexión, es directa. Por un lado, una diosa con gritos que anuncian el futuro. Por otro, un fantasma con un lamento que recuerda el pasado. En ambos casos, una figura femenina, misteriosa, trágica. Es que estamos viendo literalmente cómo nace un arquetipo cultural. Bueno, ¿y cómo pasamos de una a otra? Pues el momento clave, el punto de inflexión, es la conquista. Es en ese choque brutal de dos culturas donde el mito antiguo, el de la diosa, se mezcla con la historia real y ¡boom!, nace la leyenda que ha llegado hasta nosotros. Y la figura que actúa como catalizador de todo esto fue una mujer real, de carne y hueso, Malintzin, a quien la historia recuerda como la Malinche. Su vida es complejísima, llena de matices, y por eso mismo se convirtió en el lienzo perfecto sobre el que la nueva sociedad mestiza proyectó todos sus miedos y sus culpas. Esta cronología lo resume genial. Partimos de Cihuacóatl, la diosa protectora, luego su figura se superpone con la de la Malinche, la figura histórica, a la que muchas veces se le ha tachado de traidora, y la mezcla de ambas cosas da como resultado, en la época colonial, un arquetipo completamente nuevo, el de la madre arrepentida, la que llora por los hijos que ha perdido o traicionado. Pero ojo, que la cosa no acaba aquí. El mito no se queda congelado en el tiempo. De hecho, una de las razones por las que ha sobrevivido es su increíble capacidad para adaptarse. No hay una sola Llorona. La leyenda va mutando, cogiendo matices nuevos en cada región. Y esta tabla lo deja clarísimo. En México, la versión más popular es la de la madre que ahoga a sus hijos. Pero nos vamos a Centroamérica y de repente, la Llorona es un símbolo de justicia social. Y en algunas partes de Sudamérica es casi como un fantasma que castiga a los que se portan mal. Es el mismo lamento, sí, pero el mensaje que hay detrás cambia por completo. Y esto nos trae directos a nuestros días. Porque que nadie piense que esto es una simple historia antigua, polvo de museo. Para nada. La Llorona es una leyenda que está muy viva. Es un eco del pasado que sigue sonando con una fuerza tremenda hoy en día. La idea principal es esa, que la leyenda sigue entre nosotros. A día de hoy todavía hay gente que recopila testimonios, personas que aseguran haberla visto o escuchado. En los pueblos su historia se sigue contando como una advertencia o una lección moral. Es sin duda una pieza clave del imaginario colectivo latinoamericano. Así que, en resumen, queda claro que La Llorona es muchísimo más que un cuento para no dormir. Es como un espejo cultural en el que se reflejan los miedos, las culpas y la historia entera de una sociedad a lo largo de los siglos. Y con esto llegamos al final. La próxima vez que oigamos hablar de ese lamento en la oscuridad, a lo mejor la pregunta que tenemos que hacernos no es tanto si el fantasma es real o no. Quizá la pregunta importante es ¿qué historia nos está contando? Porque, más que un espectro, ¿no será La Llorona el mismísimo reflejo de la memoria de todo un continente?